Hoy quiero compartir con ustedes por qué educar clásico y en familia. Esta pregunta tiene dos apartados, ¿no? Dos componentes. Primero empecemos por qué educar clásico. La razón por la que creo que las artes liberales son el mejor modelo educativo, además de pues mi experiencia personal y lo que he vivido, es principalmente porque me agrada el objetivo final de esa educación clásica y esas artes liberales. El objetivo final tiene que ver con, pues, el término mismo, artes liberales, lo que conocemos como educación clásica, el trivium y el quadrivium. Artes liberales hace referencia a el arte como actividad creadora, y en el caso particular de las artes liberales, ¿qué se está creando? Se está creando, formando, esculpiendo, modelando el alma virtuosa del hombre, de lo que nos hace humanos. Es cultivar ese reflejo de divinidad que hay en el alma humana y entender al humano y entenderse uno mismo dentro de nuestra posición en el universo, ¿no? No como centro, sino como humano, como un reflejo de divinidad, como un ser creado y como un ser capaz de expresar y reflejar virtud. Eso por el lado del arte, eso por el lado de la parte creativa. Y artes liberales, las artes liberales tienen que ver con libertad, con librería, con libro, y es como el pensamiento y esta construcción de la virtud del alma humana finalmente es liberadora, ¿no? Y hablamos del lenguaje como herramienta emancipadora por excelencia. Es el lenguaje, el logos, lo que realmente nos termina haciendo libres. Entonces estamos formando almas virtuosas en pos de la verdadera libertad, de una libertad suprema y máxima, que pues el conocimiento contribuye a esa libertad, además de otras cosas, pero el conocimiento pues es un buen e importante componente de esa liberación del alma al final, ¿no? Y el otro componente es por qué educar en familia. Y para mí yo creo que la familia es prioritaria, es decir, es la responsabilidad primordial de la sociedad, de nosotros en sociedad. Y en definitiva es la familia en su estado más veraz, más ideal. Es el antídoto supremo contra la patología moderna, que es como algo así como un individualismo nihilista, colectivizante, tribalista, una cosa así. Digamos que para mí el problema, y esto es una construcción personal, pero es una construcción, es decir, esto viene de otras fuentes, ¿no? No me estoy inventando aquí la rueda, sino me refiero a que la familia, precisamente en su estado más ideal, nos ayuda a resolver varios temas. Pero los temas y el problema en este momento están siendo, uno, la construcción individualista de la identidad. Ya nuestra identidad no está basada en nuestras responsabilidades o en nuestras interacciones externas y en el input o lo que recibimos de afuera hacia adentro, sino es un individualismo del alma, como de los sentimientos. Entonces la identidad se fundamenta en lo que yo siento, cómo me percibo, cómo me identifico, cómo mis emociones y mi mundo interior me dice que debo ser y que soy, y por lo tanto es una identidad un poco confusa, demasiado plástica y poco sólida, porque viene del individuo, de su alma y de sus emociones hacia afuera. Y nihilista porque decidimos tirar las verdades inmateriales por la ventana. Por un lado decidimos tirarlas por la ventana, o cogemos esas verdades inmateriales y las fabricamos en masa y las volvemos elementos baratos de comercialización, digamos artículos plásticos, y las vendemos a las masas. Entonces, en definitiva, el valor
ortodoxo el valor de lo sagrado, ya no existe. Entonces vamos en una patología individualista, nihilista y colectivizante, porque aunque la narrativa y hasta nosotros mismos nos decimos que estamos basando nuestra identidad en nuestras propias emociones y autopercepciones, la verdad también es que estamos constantemente presionados a ser parte de colectivos y de comunidades cuyas características comunes nos definen más como individuos y nos dan más identidad que nuestras características como individuos. Entonces, ya sea porque nos colectivizamos en raza, color, forma, sexualidad, credo, etcétera, etcétera. Esas características de ese grupo al que decimos pertenecer a veces se vuelven impositivas y nos roban las diferencias, y a veces pertenecer a X o Y grupo significa que mis características de identidad y de cómo me presento a la sociedad deben ser X, Y o Z. Y ese es un problema porque cuando nos colectivizamos, cuando nos homogenizamos sin darnos cuenta, en el sentido de que nos queremos agrupar y queremos agrupar a los demás, que este es un error en el que todos caemos, agruparnos o agrupar a los demás para poderlos definir, caemos en el tribalismo, que es otro problema porque nos volvemos comunidades ultra pequeñas, minorías de todos los tipos y colores que nos tribalizamos, peleamos, cada una es más víctima de la otra y cada una le echa más la culpa a la otra mini tribu de ser más opresiva, y pues nos dividimos y en general perdemos la verdadera identidad, que para mí, y creo que es así, creo que es la verdad, debe estar en un punto de referencia objetivo, no puede ser pasajero. Obviamente yo entiendo que la vida del ser humano cambia y se transforma y se desarrolla y evoluciona, pero lo que nos hace seres humanos debe ser algo inmaterial, pero obviamente verdadero, trascendente y eterno. No puede ser pasajero, no puede ser efímero. Entonces sí creo que la familia es el núcleo fundamental que como humanos nos ayuda a no entrar en esa patología individualista, nihilista, colectivista, tribalista, en el egoísmo, en el egocentrismo, en la inmadurez. En la inmadurez. Obviamente recuerden que estoy hablando de la familia en su estado ideal. Entre más caótica sea la familia práctica que tenemos a nuestro alrededor, entre más entrópica, perdón, que está pasando un avión, entre más distante de ese ideal de familia original, y verás, pues esto no funciona, ¿no? Entonces sí creo que la familia alivia y soluciona el problema. Creo que la familia es el primer espacio donde como seres humanos hacemos algo que solo nosotros podemos hacer de manera consciente, y es el sacrificio y el servicio. Es en familia donde se escogen los primeros sacrificios, se hacen los primeros sacrificios, se aprende el arte de la negociación y del sacrificio, y creo que en verdad eso puede curar muchas de las enfermedades del alma y de la mente que tenemos como humanidad en este momento. Además es dentro de la familia donde los roles nos otorgan esas primeras degustaciones de identidad. Es decir, como padres cumplimos un rol de dar ejemplo. La responsabilidad para mí es algo que creo que forja al ser humano como ninguna otra cosa. La responsabilidad dentro de un contexto de amor, por eso la familia es tan clave. Es algo que puede transformarnos y hacernos crecer de manera profunda. Y es ahí en la familia donde se practican esos roles y esas responsabilidades de dar ejemplo, de imitar hasta perfeccionar, o de acoplarse en equipo como pareja para sacar un proyecto mayor adelante, ¿no? Para crear juntos algo que como individuos no es posible. Entonces, esas son mis dos razones. Me gustan las artes liberales por su objetivo
Y me gusta la educación en familia porque creo que es el ideal más óptimo para el desarrollo de esa creación de una humanidad virtuosa. Y además creo que educar en familia tiene otro componente personal para mí, y es que yo no estoy dispuesta a abdicar o tercerizar la responsabilidad, como les decía, más gloriosa y más cercana a la divinidad que me ha sido entregada en mis diferentes roles familiares. No estoy dispuesta a hacerlo porque siento que al hacerlo, al delegar esa responsabilidad, al tercerizarla, y ojo que no estoy hablando como de hacer todo sola, sino creo que asumir una responsabilidad tiene un grado de conciencia muy alto, y no estoy dispuesta a no pensar en asumir esa responsabilidad y a entregarla o delegarla o olvidarme de ella o ser apática o no procesarla, porque siento que me estaría perdiendo de mucho en términos de mi crecimiento personal, pero también en términos de ver la manifestación de la divinidad en el mundo, en la cotidianidad, es decir, las relaciones familiares y el asumir la responsabilidad de una maternidad junto con una pareja que asume la misma responsabilidad de una paternidad dentro o tratando, que es una tarea muy difícil, de estar dentro de ese ideal, es algo muy glorioso y es algo que de ninguna manera estoy dispuesta a perder. Entonces quería iniciar por ese pequeño resumen de por qué educar clásico y por qué educar en familia. Luego ya revisaremos los motivos de algunos autores que ya hemos ido estudiando y miramos qué le añadimos a esta conversación. Chao.